Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Psique Podcast en nuestra tercera temporada, episodio número 3. En la sección Psicología para Todos, hoy hablaremos del trastorno límite de la personalidad, que es un tema del que nos han pedido mucho que hablemos y por fin en este episodio lo vamos a hacer con más detalle. Recuerden que parte de nuestra segunda temporada, me parece que igual el episodio 3, hablamos de los trastornos de la personalidad, entre los que se encontraba el trastorno límite de la personalidad, obviamente. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comenzamos. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de salud mental que impacta la forma en que pensamos y nos sentimos acerca de nosotros mismos y de los demás. Causa problemas para que la persona que lo padece se integre a la vida cotidiana, pues de manera factible. También genera problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones, el comportamiento, y hay un patrón en el que las relaciones se vuelven inestables por diversas situaciones. El trastorno límite de la personalidad también genera en quien lo padece pues un profundo temor al abandono, a la inestabilidad, genera dificultad para tolerar estar solo o incluso imaginarse estar solo sin compañía o sin las relaciones o vínculos que se mantienen en la actualidad. También genera ira desmesurada, impulsividad de muchas maneras, cognitiva, motora, verbal, etc. También genera frecuentes cambios de ánimo y puede alejar estos cambios de ánimo a las personas que conviven con quien lo padece, pese a que la persona que lo padece intenta hacer todo lo posible para mantener las relaciones afectivas y los vínculos importantes en su vida y que sean duraderos, precisamente por estas emociones que les comentamos y que les genera mucha preocupación, mucho miedo quedarse solos o romper los vínculos o relaciones. El trastorno límite de la personalidad por lo general comienza cuando se es un adulto joven. Es muy raro que se llegue a presentar antes de eso, es decir, en la adolescencia o incluso en la niñez. Y se presenta comúnmente en la adultez temprana y puede pues ir mejorando conforme avance el tiempo. Varios de los síntomas que se presentan en este trastorno son los siguientes, aunque abro paréntesis. No todo quien padezca el trastorno límite de la personalidad, TLP por sus siglas, en español, quiere decir que va a presentar todos los síntomas o los va a presentar de la misma manera. Hay variabilidad dependiendo de la persona y dependiendo de muchos factores de quien lo padece. Los síntomas pueden ser miedo intenso al abandono y que incluye medidas como extremas para evitar que una persona pues se separe o se sienta rechazada o abandonada. Incluso esta idea del rechazo, de la separación y del abandono puede ser tanto real como imaginaria, es decir, que todavía no está ocurriendo, únicamente lo estamos imaginando, lo estamos pensando. También hay un patrón de relaciones intensas, inestables, suelen idealizar a las personas en un primer momento y luego creer que esa persona o personas pues no muestran interés o son crueles o incomprensibles con quien padece TLP.
También se pueden presentar cambios repentinos de identidad, de imagen, que incluyen también cambios de metas, de valores, de creencias, de perspectiva, es decir, de cómo se ven a sí mismos. A veces se perciben como personas muy malas o indeseables, o que realmente se califican de una muy mala manera, o incluso como si fueran muy invisibles, muy minimizadas. También se pueden presentar periodos de paranoia relacionados con el estrés y también esta pérdida de contacto con la realidad. No suele ser muy frecuente, pero hay casos en los que se presentan esta pérdida de contacto con la realidad, que puede durar desde minutos hasta incluso horas. También hay comportamiento impulsivo y de riesgo. Y cuando decimos impulsivo y de riesgo, realmente suelen ser personas que generan acciones con consecuencias severas. Por ejemplo, puede haber relaciones sexuales sin protección, conducción imprudente, el sexo inseguro, como les comentaba, adicciones, adquirir adicción a diversas cosas. Sustancias, alcohol, tabaco, apuestas, videojuegos, alimentos, etc. También hay momentos o episodios de atracones, se puede abusar de ciertas sustancias, hay una alta gama de variabilidad en eso, y también el autosabotaje, es decir, el éxito al dejar de repente un buen trabajo, a terminar una relación positiva, es decir, se autosabotean porque se anticipan a que aunque les esté yendo bien, se encuentren bien, se sientan bien, algo consideran que va a pasar, que los van a abandonar, que los van a dejar, que van a fallar, que no van a ser suficientes y demás. Entonces se anticipan y generan situaciones conflictivas o impulsivas que hacen que lo agradable que estaba en algún ámbito de su vida se rompa, se acabe, finalice, se quiebre. También llega a haber amenazas o conductas suicidas y de autolesión. Este sí es una variable que se ha observado mucho en las personas con trastorno límite de la personalidad. Llegan a desarrollar conductas de autolesión, y autolesión en todos los grados, desde el más leve hasta el más severo. Y obviamente ideas suicidas, intentos, planificación y demás. Y a menudo es la manera en la que ellos lidian con sus emociones, con el dolor emocional y también con el miedo al rechazo y a la separación o a la soledad. También hay presencia de cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta algunos días, y eso puede incluir ir de la felicidad intensa a la irritabilidad rotunda, al sentimiento de vergüenza, a momentos de ansiedad. Y también hay una constante que son los sentimientos de vacío, de sin sentido, esa sensación de que pareciera ser que no hay nada suficiente, no están conformes, algo están percibiendo. También hay presencia de enojo intenso e inadecuado a la situación, como perder el control, el temperamento con mucha frecuencia, ser muy sarcásticos, incluso tener muchas confrontaciones y muchos conflictos, tanto verbales como incluso físicos. Estos son algunos de los síntomas en muchas áreas y aspectos que presentan las personas que padecen el trastorno límite de la personalidad. Hasta este punto, si tú consideras que presentas uno o varios síntomas de los que acabamos de mencionar, acude con un profesional de la salud mental o con tu médico de confianza. Y otra clave muy importante para que se busque atención pronta y se encuentre un tratamiento adecuado es que si tienes alguna conducta autolesiva, pensamiento suicida o incluso
has planificado quitarte la vida, también puedas llamar de manera inmediata al número de emergencias de tu país, a la línea directa de prevención del suicidio de tu país, y también poder contactar o comunicarte con un profesional de la salud o de la salud mental. Y otra sugerencia es también que puedan recurrir o contactar a un ser querido, a su pareja, a un amigo cercano, a alguien que les brinde confianza para poder comentarles qué es lo que sienten y qué es lo que les pasa. Y también otro recurso es poder acercarse a pedir consejo espiritual. Cualquiera que sea el acercamiento que tengan, no dejen pasar ninguno de estos signos o síntomas. Y como ustedes saben, una de las preguntas más importantes de por qué se generan los trastornos, las patologías mentales y en este caso, cuáles son las causas del trastorno límite de la personalidad, pues como ustedes saben, no se puede determinar una que explique o que haga que comprendamos del todo por qué se generó dicho trastorno, dicha patología. Es multifactorial, hay factores ambientales, hay factores genéticos. Si alguno de nuestros familiares de la línea directa ha tenido algún trastorno mental, patología mental, problemas con depresión, algún trastorno de la personalidad, etcétera, pues eso aumenta el que la desarrollemos. También hay ciertas anomalías cerebrales, ya que algunas investigaciones han demostrado la presencia de cambios en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la regulación de emociones, la impulsividad, la agresión y también algunos químicos que segrega el cerebro que ayudan a regular el humor, como la serotonina. Y si hay una deficiencia o un mal funcionamiento de esta segregación de manera inadecuada, pues eso también es un factor que hace que seamos propensos a desarrollar dicho trastorno, entre muchos otros trastornos más. También se comenta que en las personas con TLP llega a haber comúnmente antecedentes de abuso o de negligencia durante la infancia. Esto también es un factor que colabora. Y como les mencionábamos, el factor ambiental, cultural y social en el que nos desarrollemos también ayuda a que seamos propensos a presentar este tipo de trastornos. Acontecimientos traumáticos, de maltrato, abuso, abandono, adversidad durante la infancia y demás, ¿no? Estar expuestos a conflictos hostiles o relaciones inestables, invalidación, etc. Por eso es que se dice que son multifactoriales las causas que lo generan. También hay factores de nuestro desarrollo, dentro del desarrollo de nuestra personalidad, que pueden aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno límite de la personalidad. Como les decíamos, la predisposición genética hace que haya un riesgo elevado dependiendo del familiar cercano, por ejemplo, la madre, el padre, hermanos. Si padecen este trastorno o uno similar, un trastorno de la personalidad y demás, también eso eleva el riesgo. Otra cuestión también dentro de estos factores de riesgo, por llamarlos así, pues es una infancia con episodios de estrés. Muchas personas que padecen este trastorno han mencionado que durante su niñez fueron maltratadas y sufrieron abuso sexual o físico, o fueron desatendidos durante su infancia, y algunas personas también perdieron a sus padres, quedaron, a la deriva en cuanto al resguardo, el cuidado, el afecto, o fueron separados de ellos, precisamente a veces en parte por esta negligencia o descuidos o desatención que tenían hacia ellos, o también la ausencia de una persona responsable a su cuidado que sea más allegada.
También han mencionado que vienen de padres o de personas responsables, entre comillas, pero que consumieron sustancias en forma indebida y eso causó problemas en su salud mental, deterioro en su salud mental, en su bienestar y demás. Y otros también mencionan que estuvieron expuestas a conflictos hostiles y relaciones familiares inestables, es decir, relaciones conflictivas, de abuso, de violencia. Y cuando decimos conflictos hostiles, no solo son en cuanto a las relaciones de los cuidadores o de la familia, también pudieron haber estado en un lugar, culturalmente hablando, con algún conflicto, alguna guerra, algún despliegue de violencia, de delincuencia, etcétera, ¿no? También la desigualdad, eso también, la falta de oportunidades, de recursos, colabora a esta situación de los factores de riesgo. De manera general, les podemos resumir, el trastorno límite de personalidad puede causar severas molestias y complicaciones en diversos aspectos de nuestra vida. Puede afectar negativamente nuestras relaciones interpersonales, laborales, escolares y nuestras actividades sociales, así como la imagen que tenemos de nosotros mismos, y da como resultado cambios o pérdidas en cuestión o fracasos o declines de la cuestión laboral, escolar, bajo rendimiento escolar, no finalizar, o sea, desertar escolarmente o laboralmente. También aumenta la probabilidad de conflictos legales, problemas con la ley, relaciones interpersonales conflictivas, problemas en el matrimonio, divorcios, separaciones, mentiras, infidelidades, causar daño a uno mismo con la autolesión, desde lesiones severas hasta lesiones, digamos, menos severas, hospitalizaciones, dependiendo de la frecuencia de la autolesión, incluso generarnos un daño persistente, permanente o alguna discapacidad precisamente por la autolesión. Involucrarse también en relaciones con abusos, violencia, embarazos no planificados, alguna ITS, accidentes automovilísticos, peleas por la conducta impulsiva, o sea, peleas físicas, peleas verbales, incluso peleas en el ámbito de las redes sociales. Intentos suicidas, incluso varios intentos hasta poder conseguir el objetivo, que es quitarse la vida. También el TLP genera algunos otros trastornos o padecimientos, patologías mentales como trastornos depresivos, abuso de consumo de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del estado del ánimo como son el trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otros trastornos dentro de la personalidad, no solo el TLP. Ahora, algo importante, aparte de comprender cuáles son los síntomas, las señales, incluso qué factores contribuyen a padecerlo, también les hablaremos del diagnóstico. En su momento, en la temporada pasada, cuando hablábamos de los trastornos de la personalidad, les comentábamos que son trastornos que muy difícilmente se diagnostican de manera correcta, se tiene que hacer con profesionales que estén calificados para dichos trastornos. Muchas veces son mal diagnosticados, mal evaluados, el tratamiento por ende es deficiente, etcétera, ¿no? Entonces,
pautas importantes para generar el diagnóstico son entrevistas detalladas con los médicos, con psicólogo, con psiquiatra. También una evaluación psicológica que incluye no solo cuestionarios, test, pruebas psicométricas y demás. O sea, tiene que ser una evaluación, una batería de pruebas básicamente muy completa y muy adecuada a poder evaluar este trastorno. También es importante generar una completa y buena historia clínica y realizar un adecuado examen físico. A esto también se le pueden sumar pues un análisis o incluso diversos estudios médicos, psiquiátricos específicos para dicho trastorno. Un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad generalmente se realiza en adultos y no en niños ni en adolescentes. Esto se debe a que cuando aparecen los primeros síntomas, signos o señales del TLP, pueden ir desapareciendo, evolucionando, transformándose o reduciéndose cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, debido a nuestra maduración emocional, física y también a nuestra maduración psicológica, ¿no? A que también se va formando nuestro criterio y también va evolucionando los rasgos de nuestra personalidad. Por eso, se tiene con más certeza que se le padece cuando ya somos adultos jóvenes y se realiza dicha evaluación con los componentes que les acabamos de mencionar. Como muchas veces se los hemos mencionado, en diversos trastornos o patologías, el tratamiento mientras sea más integral es muchísimo mejor. Es decir, no solo que se enfoque con un solo especialista, sobre todo en este tipo de trastornos de la personalidad, que son muy complejos y pues la severidad de los síntomas es contundente. Es importante poder generar un tratamiento completo y adecuado. Entonces, lo primero para el tratamiento es un buen diagnóstico, porque también, como se los mencionábamos en el capítulo de trastornos de la personalidad, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, es nuestro capítulo número 3 de la segunda temporada. Comúnmente el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar se suelen confundir debido a las similitudes con ciertos signos o síntomas que presentan y también por el mal diagnóstico. Es decir, hay casos en los que quienes tienen TLP se les diagnostica bipolaridad y viceversa. Entonces, el primer paso para poder tener un tratamiento adecuado es hacer un diagnóstico adecuado. De ahí, pues obviamente se integra la psicoterapia, el psiquiatra y la medicación. En situaciones de riesgo o severas también va a haber ciertos episodios o momentos en los que al paciente, al cliente, a la persona, al sujeto que padece el TLP se le tenga que hospitalizar. Esto sobre todo por cuestiones de autolesión y también por cuestiones de ideación e intentos suicidas. Es para seguridad de él y también de las personas de su entorno. Entonces, como se dieron cuenta, los factores son la psicoterapia, la medicación y en algunas ocasiones se unen los momentos o los estadios en los que se hospitaliza a la persona. Bueno, esto es como para, de alguna manera, suelen ser factores comunes de tratamiento para muchos trastornos y también para varias enfermedades o padecimientos mentales. Como les mencionábamos, mientras más integral, mejor. Si alguien que padece, por ejemplo, TLP y tiene algún trastorno de la conducta alimentaria, pues también se va a unir médicos de otros ámbitos y un nutriólogo, por ejemplo, ¿no?
Les repito, el tratamiento se adecua a cada persona y a su cuadro de síntomas y a la complejidad de los mismos. Ahora, en cuanto a la psicoterapia, pues también hay muchos tipos de psicoterapia o de terapia psicológica que se pueden aplicar, ¿no? Hay diferentes enfoques, diferentes herramientas. De nuevo, esta se elige y se adecua al paciente según sus síntomas y necesidades. Pero pues en general lo que se suele o se intenta poder lograr con la psicoterapia, pues es aumentar la capacidad del funcionamiento del paciente, de la persona, y también mejorar su calidad de vida. Enseñarle a que adquiera habilidades para gestionar sus emociones y que pues obviamente la impulsividad también se trabaje, se reduzca y por ende con el mejor autocontrol y mejor tolerancia a la frustración, pues mejore esta parte de la conducta, la impulsividad y la gestión emocional. También se trabajan las relaciones interpersonales, ya que suele ser un área que se ve muy afectada por dicho trastorno. También un objetivo es enseñar a la persona acerca del mismo trastorno. O sea, cuando tú tienes la información, lo comprendes, lo entiendes, vas a poder convivir mejor con lo que padeces. Entonces a esto le llamamos psicoeducación, cuando se proporciona la información adecuada del trastorno o la patología que está presentando la persona. Y pues de nuevo, el enfoque terapéutico va a depender de los síntomas de la persona y de las circunstancias. Y básicamente pues también se pretende mejorar su participación y desenvolvimiento laboral o escolar. El enfoque también va a encontrar el sentido de los momentos emocionales difíciles, que los puedan confrontar y gestionar de manera más adecuada o más sana de lo que suelen hacerlo. También en trabajar la autolesión y la ideación suicida, pues porque hay alternativas más sanas y más convenientes para lidiar con el dolor y con los sentimientos que comúnmente desencadenan tanto las ideas y los intentos suicidas como las conductas autolesivas. También a esto se puede unir la terapia grupal, la terapia familiar, la terapia individual, la terapia de pareja, la psicoeducación a la familia y a la red de apoyo de la persona con TLP. En cuanto a la medicación, no hay un medicamento exclusivo que se enfoque totalmente en el control, disminución de síntomas del trastorno límite de la personalidad. La medicación puede incluir antidepresivos, antipsicóticos o medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. Depende del cuadro de síntomas de cada persona. Por eso es adecuado el seguimiento psiquiátrico, pues este psiquiatra va a decidir cuál va a ser o cuáles van a ser los medicamentos óptimos para el paciente. Y como siempre les mencionamos, la recuperación no es instantánea, no es mágica, no es inmediata. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y mucha apertura. Aprender a manejar las emociones, pensamientos y conductas pues lleva tiempo. Y la mayoría de las personas tienen una mejoría considerable, pero pues también hay que siempre tomar en cuenta que va a haber una lucha. Es decir, vas a convivir con este trastorno pues toda la vida. Y eso a veces cuesta el poder adaptarnos y aprender a convivir de manera pues lo más armoniosa posible con lo que padecemos. Y también hay que tomar en cuenta que va a haber recaídas. La estabilidad no es perpetua
y no es lineal, como el mismo proceso tampoco lo es. Entonces, cuando estemos mejor, más estables, también va a haber un punto en el que de nuevo va a haber una recaída, y eso no quiere decir que estamos peor o que es un retroceso o que todo el trabajo que hemos realizado pues es una pérdida de tiempo. Claro que no. Entonces, tanto va a haber buenos momentos como va a haber malos momentos. Entonces, por eso es importante llevar red de apoyo y un tratamiento adecuado, porque el TLP no es un trastorno fácil de llevar y de aprender a gestionar. También, pues, es importante para los cuidadores familiares o pareja de la persona con TLP que tomen ciertas medidas. ¿A qué medidas nos referimos? Bueno, puede ayudar mucho que ellos lleven un proceso terapéutico individual, también puede ser familiar o de pareja, y también desarrollar habilidades para comprender y apoyar a la persona con este trastorno. Es decir, también llevar un proceso de psicoeducación sobre el tema. No simplemente basta con tener buenas intenciones, porque a veces parte de lo que decimos como miembros de red de apoyo puede afectar o detonar una crisis o un conflicto a la persona con TLP. Entonces, no solo basta con tener buenas intenciones de ayudar, de escuchar, con tener disposición, no, hay que saber, hay que tener información, hay que adquirir herramientas, hay que generar habilidades para poder ayudar con más y mejores resultados. Y también pues concentrarse en las necesidades de la persona con TLP, pero sin descuidar las suyas mismas, sin minimizar, sin juzgarlo y sin querer tomar el control de las decisiones o de la situación por creer que la persona con TLP no lo va a poder hacer de manera adecuada. Esto es muy importante porque comúnmente a veces las personas del entorno son los que detonan muchos crisis o malos momentos para quien padece el trastorno. También, ¿cómo ayudar a un amigo, un familiar, un conocido con trastorno límite de la personalidad? Pues como les decíamos, tomarse el tiempo necesario para psicoeducarnos sobre el padecimiento, también ofrecer el apoyo, la comprensión, ser pacientes, aprender cuáles son los límites de nuestra ayuda, cuáles son los límites de nuestra colaboración, de nuestra intromisión como miembros de red de apoyo. Y también si ves una conducta de autolesión o de ideas suicidas, no la ignores, no la tomes a la ligera, no pienses que no va a pasar nada, que no va a atentar esta persona contra sí mismo o que realmente no se está lastimando. También si consideras que la persona con la que estás conlleva un riesgo para sí mismo o para ti, llama al número de emergencias de tu país, pide ayuda profesional. Puedes intentar también hacer una intervención para que esa persona acceda a recibir tratamiento o incluso acceda a ser hospitalizada, dependiendo de la gravedad de la situación. Y pues bueno, hasta aquí, digamos, podemos darle las pautas o los puntos importantes sobre este trastorno. Lo siguiente que les queremos compartir son más como datos y estadísticas del TLP, ya que según estudios internacionales se considera que aproximadamente el 3% de la población general, muy parecido a la prevalencia de vida con el trastorno afectivo bipolar. De nuevo, aquí hay una coincidencia o una similitud, por eso les decíamos que hay que tener mucho cuidado al momento de diagnosticar y llevar a cabo el tratamiento de tanto del trastorno afectivo bipolar como del TLP, precisamente porque llegan a confundirse. Y entre el 15 y 28% de las personas usuarias de servicios ambulatorios de salud y el 20% de los pacientes que son hospitalizados por razones psiquiátricas
padecen el TLP, el 3%. Respecto a este último grupo, un estudio realizado en Australia durante 3 años reveló que un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad aumenta en casi 9 veces el riesgo de una hospitalización psiquiátrica recurrente. De nuevo, ustedes comprenderán por lo complejos que llegan a ser los síntomas. Por esta razón, además del sufrimiento que implica para quienes lo padecen y para sus familiares o cuidadores, el TLP implica un altísimo costo económico directo para los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Es importante notar que no se trata únicamente de utilización de servicios de salud mental. Un estudio que siguió a una cohorte de personas durante 25 años reveló que en promedio los pacientes con trastornos de la personalidad exhiben un riesgo incrementado para la expresión de enfermedades no psiquiátricas, lo que puede significar en algunos casos una mortalidad hasta 40 años antes, considerando una expectativa de vida entre los 79 a los 80 años. De ahí que les habláramos de los factores de riesgo. O sea, los factores de riesgo, por eso se llaman así, y en el caso de este trastorno aumentan la probabilidad y la mortalidad de quienes lo padecen. En este relato frecuente de personas que consultan preocupadas y desesperanzadas, queriendo ayudar a un ser querido que lleva muchos años padeciendo y que acarrea una sensación de que el sistema de salud no les da una respuesta, no les brinda la ayuda necesaria. Es importante también esta cuestión, ¿no? De tener un sistema más sólido, con los fundamentos, los profesionales, la inversión necesaria, no solo para reducir la mortalidad, para ayudar en el tratamiento, que es pues relativamente largo, complejo, costoso, sino porque hay muchas personas que quieren ayudar al familiar, a la pareja, al amigo, y no solo los detiene el hecho de que no saben cómo o no encuentran un profesional que les pueda ayudar o que a lo mejor no se lleva una evaluación, un diagnóstico adecuado, sino que económicamente pues es muy difícil. Y también hay pocos espacios en los que se puede llevar un diagnóstico y un tratamiento adecuado para este trastorno. O sea, hay muchos obstáculos en el camino para poder ayudar a las personas que tienen TLP. Ahora, otro factor que contribuye a que sea difícil que las personas sean diagnosticadas y tratadas con este trastorno es que muchos equipos profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, consideran y estigmatizan al paciente con TLP como pacientes muy difíciles, muy complicados, intratables, incurables, o sea, con las mínimas esperanzas, ¿no? Entonces, el aumentar el estigma y generar o fortalecer los mitos que ya hay alrededor de este trastorno y de las personas que lo padecen, hace más complicada la situación, hacen más pequeña la brecha de que pueda generarse, pues sí, avances en esto. O sea, la evidencia científica y en paralelo con investigaciones y demás, también está muy reducida para poder aportar algo nuevo, no solo al diagnóstico, al tratamiento, sino también a reducir este estigma. Porque realmente hay mucho estigma y hay muchos mitos. O sea, científicamente, con evidencia, científicamente hablando, es mucho más benigno o tiene un buen pronóstico o mejor pronóstico del que se cree ante la evolución de este trastorno a quien lo padece y llevando un tratamiento adecuado. O sea, después del periodo más crítico del trastorno que se localiza durante el término de la adolescencia y la adultez temprana,
Estos estudios han identificado altas tasas de recuperación en síntomas de descontrol afectivo, o sea, crisis emocionales intensas y conductuales, como pueden ser conductas suicidas, conductas de autolesión y bajas tasas de recurrencia de estas mismas. Esto significa que un porcentaje importante de las personas con TLP logran recuperarse, y una vez que lo logran, las probabilidades de recaída son bajas, incluso más bajas que con trastornos depresivos severos y demás, ¿no? Un cuadro complejo. Este mito de que son incurables, siempre están mal, siempre están en crisis, pues debe de reducirse, porque pues tiene repercusiones negativas en quienes padecen el trastorno. Diversos tratamientos y terapias psicoterapéuticas de alta especialidad han demostrado ser efectivas para ayudar a personas con este trastorno, pero debido a su relativa complejidad, costo, duración y dificultad para acceder al entrenamiento necesario y al tratamiento necesario, la mayoría de las personas con TLP jamás tendrán acceso a este. Y pues bueno, afortunadamente existen alternativas de tratamientos más, menos costosas, más accesibles. Y también como profesionales hay alternativas más accesibles, económicas, por así decirlo, para adquirir los conocimientos, el entrenamiento, las facultades y con alto potencial de diseminación de servicios de salud mental de baja complejidad. O sea, realmente no suele haber profesionales con la especialidad o las facultades, porque está lleno de estigma y mitos el trastorno, que también hay una brecha muy pequeña en poder acceder a los conocimientos. O sea, el TLP es uno de los trastornos que está bien estudiado, bien definido, con sus características claras, clínicamente reconocible, pero hay como cierto temor, cierto estigma, cierto rechazo a especializarnos en él, a diagnosticarlo, a tratarlo. O sea, diría que hasta cierto miedo, ¿no? Pero realmente por eso les hacemos un llamado a los profesionales de la salud mental, que se animen, de verdad a actualizarse, a especializarse y a ayudar a que esta brecha de personas que no van a poder alcanzar el tratamiento adecuado, no van a poder ser accesible para ellos, o incluso por los factores de riesgo que se aumentan y se intensifican, van a morir incluso antes de que pudieran intentar encontrar o acceder al tratamiento, pues podemos marcar una diferencia, ¿no? Es un trastorno complejo hasta cierto sentido, pero hay muchísimo que hacer, el pronóstico es bueno, podemos hacer realmente muchas cosas. Entonces, anímense, no le tengan miedo, hay que investigar, hay que psicoeducarnos también nosotros y comprender si es algo que nos gusta, es algo que nos apasiona, es algo que podemos ayudar, difundir. O sea, incluso la labor de reducir el estigma es muy importante. Pero bueno, ¿qué opinan de este trastorno? ¿Qué opinan de este episodio? Espero que les haya gustado mucho. Recuerden, si esta información le puede servir a alguien, envíenle este podcast. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, escríbanos, siempre los leemos. Y pues vamos a las recomendaciones musicales con Alberto San. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar escuchando este nuevo episodio del Psique Podcast. Y bueno, para comenzar las recomendaciones de este episodio, voy a comenzar con Borderline de Tame Impala. Borderline
pertenece a el disco de Slow Rush del 2020. Inicialmente escogí esta canción ya que lleva el título de como también es conocido el trastorno límite de la personalidad. Y bueno, se utiliza como para darle nombre en inglés y también pues como abreviatura en varios idiomas. Esta canción como tal pues es una exploración introspectiva que pues es de un tinte psicológico. Es una canción muy pop, muy bailable. La letra refleja un estado de confusión y reflexión sobre la vida del protagonista, quien parece estar atrapado en un momento de transición y en la búsqueda de aceptación personal, ¿no? También un poco ahí mezclado con otros elementos como lidiar con la sobriedad. Pero bueno, creo que es una canción muy buena, muy poderosa y que merecía estar ya en las recomendaciones del Psique Podcast. La segunda, para la gente que nos escucha en Chile, la canción pertenece a Los Ángeles Negros, agrupación de rock e incluso de baladas y canciones gruperas con mucho éxito en los finales del siglo pasado. Se llama Debut y Despedida. Una de las características de una persona con TLP es la dificultad para crear relaciones interpersonales duraderas. Y bueno, la canción Debut y Despedida es una balada que narra la historia de un reencuentro agridulce entre un cantante y su antiguo amante durante una actuación. La letra refleja melancolía y el desencanto de un amor que fue efímero, pasajero, comparándolo con una única noche de estreno y de despedida, lo que sugiere que su relación tuvo un inicio brillante, pero un final abrupto y definitivo. En todo caso, la persona con TLP podría ser la amante, pero bueno, es una canción que utiliza muchas metáforas y que aparte pues es un clásico de la música en español, de la música latinoamericana, y también es una canción cargada de un fuerte mensaje melancólico, y se me hizo prudente incluirla en estas recomendaciones. La última, y bueno, como ya saben, la nueva tradición de las recomendaciones es que la tercera recomendación sea una pieza instrumental. Esta canción es Hey de Gaspard Augé, del disco Escapades del 2021, el cual el mismo Gaspard describe como su debut cinematográfico en solitario, fuertemente inspirado en bandas sonoras de películas clásicas del siglo XX. A ver, si acabas de escuchar esto y no entiendes muy bien qué sucede, Gaspard es de origen francés. Él pertenece a una agrupación, a un dúo de música electrónica muy famoso mundialmente llamado Justice. Y en este disco pues viene un track llamado Hey, que tiene pues una gran potencia y un ritmo muy acelerado,
que de un momento a otro pasa a la quietud, por la que te mantiene ahí como a la expectativa de qué podrá pasar, para igual de la nada volver a elevar el pitch al máximo y la canción termina súper arriba. Y esta canción me hizo asociarla un poco con las emociones tanto fuertes y volubles que puede tener una persona con TLP, que puede experimentar, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya saben, les dejamos el link con la playlist de estas recomendaciones hasta este momento, para que vayan y las escuchen. Si empiezas a escuchar la playlist y no sabes muy bien la razón del por qué las recomiendo, es un buen pretexto para que escuches los episodios anteriores y estemos sincronizados en ese sentido. Y bueno, pues les agradezco mucho otra vez el haber escuchado este episodio. Yo soy Alberto San y a nombre también de Diana, pues despido este episodio. Recuerden que estamos atentos a sus comentarios, estamos atentos a los DMs, a los correos electrónicos. Estamos expandiéndonos cada vez un poco más hacia otras áreas en parte de salud mental. No se pierdan el contenido que tenemos en Instagram, sobre todo, que es en donde más atacamos. Y pues listo, nos vemos. Muchas gracias.